Nos reunimos, Señor, como tu palabra lo demanda. Dice tu palabra, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. En obediencia y en amor a ti, oh Cristo, y a tu palabra es que estamos aquí reunidos, siendo obedientes a la convocatoria de tu palabra para que como iglesia, como cuerpo local, podamos glorificar, exaltar tu santo nombre, pero de la misma forma, Señor, ser alimentados. Tu palabra nos enseña que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta oportunidad, como cada vez que nos reunimos con el propósito de escuchar tu voz, oh Dios Todopoderoso, no la voz de un hombre, sino queremos saber, Señor, tu consejo, qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor, pues en ti encontramos toda sabiduría, en tu palabra encontramos las inmensas bendiciones, y es nuestro interés en esta oportunidad, Señor, conocer más de tu palabra para poderlo practicar, Señor. No queremos solamente llenarnos de conocimiento, sino que queremos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Sea tu Espíritu Santo preparando nuestros corazones y sea tu Espíritu Santo generando la suficiente templanza en cada uno de nosotros, Señor, para poder practicarla, Señor. Gracias te damos por la vida de cada uno de mis hermanos presentes, Señor. Quita cualquier distracción que pueda estar en nuestra mente, que pueda robar, Señor, la bendición de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los niños y los adolescentes, y antes de que se siente, hermano, no sean tan rápidos a sentarse. Salude a su hermano, hermana a la par. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 17. La semana pasada, como ya recordarán, estuvimos aprendiendo sobre la fe verdadera que solamente encontramos y fortalecemos en nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos aprendiendo cómo esa fe es necesaria para que cada uno de nosotros, queridos hermanos, podamos cumplir la misión encomendada por parte de nuestro Dios. Si Dios demanda y espera algo de nosotros, es porque Dios mismo nos da la capacidad para que lo podamos cumplir, que es lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar terminando el capítulo 17 de Mateo. En los versículos 22 y 23 podemos ver, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo por segunda ocasión, de una manera directa, anuncia su muerte que ya está cercana. Del verso 24 al 27 estaremos aprendiendo sobre el pago de impuestos, que es donde estaremos pasando la mayor parte en esta oportunidad. Así que leamos rápidamente, hermanos, Mateo capítulo 17, versículo 22 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estátero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Tal como lo podemos ver, hermanos, en los primeros versículos, como ya lo mencioné, nuestro Señor Jesucristo está anunciando su muerte por segunda ocasión de una manera directa. Ya había dado a entender de una manera figurativa previamente
que era necesario que fuese a la cruz a morir por los pecados de cada uno de nosotros, pero en esta ocasión podemos ver que por segunda ocasión, de una manera directa, lo anuncia a sus discípulos. Lo mismo aprendimos semanas atrás cuando estuvimos conmemorando la Cena del Señor, como nuestro Señor Jesucristo por primera ocasión les habló de una manera directa que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los líderes en aquel entonces. En el primer anuncio que nuestro Señor Jesucristo dio en el capítulo 16, Él nos recordó o nos anunció a los discípulos en aquel entonces que era necesario sufrir por parte o en manos del Sanedrín en Jerusalén, como lo vemos en el capítulo 16, verso 21, que dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. En este segundo anuncio que vemos en el capítulo 17, dice que será entregado en manos de hombres. Esto puede estar apuntando directamente tanto a Pilato como a los líderes judíos que le entregaron para que fuese crucificado. En ambas profecías, tanto en el capítulo 16 como en el capítulo 17, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo de una manera directa les menciona que al tercer día resucitaría. Pero de todas maneras podemos ver cómo esta segunda ocasión, cuando Jesús les dice a sus discípulos que era necesario ir, morir y resucitar al tercer día, causó una profunda tristeza en el corazón de los discípulos, de tal manera que dice el verso 23 del capítulo 17, que ellos se entristecieron en gran manera. Inmediatamente después de esto, hermanos, podemos ver que llegan a Capernaum, y es ahí donde ahora podemos ver que se trata el asunto del pago de los impuestos, del cual estaremos aprendiendo el día de hoy. Es interesante y verdaderamente aplicado esta temática, hermanos, el día de hoy, porque posiblemente muchos de ustedes ya lo saben, pero el día de mañana, ¿qué día es mañana? Es el Tax Day. El día de mañana, queridos hermanos, en los Estados Unidos es el día de los impuestos. En tal día se deben de presentar las declaraciones de impuestos individuales al gobierno federal. Y es en parte lo que estaremos aprendiendo. Platicaba brevemente con nuestro hermano César antes del servicio de los grandes beneficios de la predicación expositiva continua, porque al estar estudiando el libro completo nos encontramos con porciones de la Escritura, hermanos, que difícilmente serían escogidas por sí solas si predicásemos de una manera temática. Pero en esta oportunidad, hermanos, podemos ver de que es el texto que tocó y es el texto del cual debemos de aprender. La palabra de Dios, hermanos, está llena de consejos, llena de sabiduría, y nosotros no podemos cometer el error de despreciar ciertos textos y ver la palabra de Dios como si fuese un buffet en el cual esta parte sí me gusta, esta no, esta sí, esta no. Toda la palabra de Dios, como nos enseña el libro, la carta a Timoteo, es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y corregir. Y en esta oportunidad, hermanos, espero que sea Dios enseñándonos, aclarando ciertos asuntos referente a los impuestos. ¿Cuántos de los presentes ya declararon sus impuestos? Gloria a Dios. La mayoría no levantó la mano. Espero que al ver este tema, hermanos, podamos tener una convicción de lo que la palabra de Dios nos enseña referente a este tema. Es una verdad, hermanos, que podemos ver a lo largo de la Escritura, que cada uno de nosotros, como parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, somos ciudadanos de un reino que no pertenece a este mundo. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Filipenses 3:20, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Filipo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía, queridos hermanos, está en los cielos. Es un reino que no pertenece a este mundo, pero mientras no entramos, hermanos, mientras no damos ese paso hacia la eternidad, donde literalmente estemos disfrutando de ese reino celestial, nos encontramos en este mundo, nos encontramos en esta tierra. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está dispersa por todo el mundo, y todo el mundo
encontramos que hay diferentes leyes, hay diferentes reglamentos a los cuales nosotros, en primer lugar, como ciudadanos del reino de Dios, pero en segundo lugar, como residentes donde quiera que nos encontremos, hay reglas que nosotros nos debemos de apegar. Hay autoridades a las cuales nos debemos de someter. Y de una manera general, queridos hermanos, es el contexto de la enseñanza que nosotros podemos ver del versículo 24 en adelante, que ahora nuestro Señor Jesucristo a primera vista es una enseñanza directa para Simón Pedro, pero por extensión para cada uno de nosotros. El punto principal, hermanos, que estaremos viendo a lo largo de estos textos es de que todos reconocemos, hermanos, que nuestra misión en esta tierra como iglesia de nuestro Señor Jesucristo es predicar el evangelio, es hablar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Pero al nosotros predicar ese mensaje, queridos hermanos, nuestro testimonio debe de respaldar lo que estamos predicando con nuestra boca. Pues cuando nosotros tenemos un mal testimonio, nuestro mensaje será interrumpido. Y es de una manera general, hermanos, lo que Jesús trata en estos textos que estaremos viendo de una manera detallada, hermanos. Comencemos viendo el impuesto exigido en el versículo 24. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿qué le dijeron? Le hicieron la siguiente pregunta: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Una vez que los discípulos llegan a Capernaum, estos cobradores de impuestos publicanos se acercan a Pedro. Pedro, los que conocen un poco de la historia de Pedro, Pedro era ciudadano de Capernaum. Y para este entonces, de la misma manera, hermanos, como ya lo hemos enfatizado, el apóstol Pedro, de una manera se había convertido en el portavoz de los apóstoles. De tal manera que muy posiblemente ya todos reconocían ese rol en Pedro, de tal manera que cuando entran, a quien se dirigen directamente fue a Pedro y le hacen una pregunta referente a las 2 dracmas. Este impuesto en particular de las 2 dracmas, hermanos, era un impuesto aprobado por el gobierno romano para que los judíos cobrasen un impuesto para el templo. No era un impuesto directo de los romanos, sino que era un impuesto permitido por el gobierno romano hacia el pueblo judío para que cobrasen ese impuesto al pueblo judío para el templo específicamente. Esto, hermanos, de una manera era una continuación del modelo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos, no tienen que ir para allá, pero en Éxodo capítulo 30, podemos ver que cuando el tabernáculo es construido por primera vez en el desierto, nuestro Dios proveyó para el mantenimiento de dicho tabernáculo y operación mediante un impuesto anual de medio ciclo para cada varón mayor de 20 años. Este impuesto, una vez más, era cobrado una vez al año en aquel entonces en el desierto para el tabernáculo, para todo varón mayor de 20 años. Cuando llegamos a Mateo capítulo 17 podemos ver que este impuesto era muy similar al que era cobrado en el Éxodo. Y este impuesto, como lo podemos ver, eran 2 dracmas. Considerando la inflación en el tiempo actual, pues es menos de un penny. Pero en aquel entonces, 2 dracmas era el impuesto que se debía de pagar de la misma manera, hermanos, una vez al año. Pero interesantemente, hermanos, este impuesto se cobraba poco tiempo antes de la Pascua. Este detalle es verdaderamente interesante, hermanos, porque hemos estado viendo a lo largo de los capítulos del Evangelio de Mateo cómo cada vez que profundizamos y avanzamos en los diferentes capítulos, cada vez más y más nos acercamos a la cruz. En esta oportunidad, este impuesto cobrado, hermanos, era cobrado poco tiempo antes de la Pascua, lo cual significa que la Pascua está a la vuelta de la esquina y por consecuencia también la cruz. Estos publicanos entonces se acercan a Pedro para preguntarle: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Estos publicanos, de la misma manera,
ya estaban bastante familiarizados con las gran diferencias que existía entre Jesús y sus discípulos y los fariseos. Y ellos posiblemente no entendían cuál era la postura de Jesús, que ya había expresado públicamente que él era el Mesías prometido referente a los impuestos. Y posiblemente para no ofender, en primer lugar podemos ver que no le preguntaron directamente a Jesús, sino que fueron a preguntarle a uno de sus discípulos, a Pedro. Y le preguntan de una manera indirecta si su maestro, es decir, Jesús, pagaba el impuesto de las 2 dracmas. Es como si estos publicanos le estaban preguntando a Pedro, Pedro, ¿hay alguna razón o tiene alguna exención vuestro maestro para no pagar la didracma? Ese es el sentido con el cual ellos hacen esta pregunta, a lo cual Pedro responde inmediatamente, sí. Pero notemos que en la respuesta de Pedro, Pedro simplemente dio la respuesta, pero no pagó el impuesto. Versículo 25 simplemente dice, él dijo sí. Una vez que Pedro da respuesta a esta pregunta por los publicanos, se dirige a la casa donde ahora se encontraba Jesús. Pues notemos, hermanos, que cuando los publicanos se acercan a Pedro, Jesús no está presente, está solamente Pedro. Él da respuesta a la pregunta por parte de los publicanos, y cuando llega a la casa donde se encontraba Jesús, Pedro llega con la intención de platicarle la conversación que acababa de suceder. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Jesús, que todo lo conoce, es el que trae el asunto de los impuestos a la conversación. De tal manera que dice el versículo 25, y al entrar él en casa, es decir, Pedro, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Al hacer dicha pregunta, nuestro Señor Jesús estaba dejando en claro, hermanos, que Jesús no estaba bajo ninguna obligación de pagar el impuesto que los publicanos estaban cobrando. ¿Por qué, hermanos? Antiguamente, y de hecho esto todavía se practica en ciertas naciones, en los Estados Unidos esto no se practica, pero en ciertas naciones en el tiempo actual se continúa practicando en el hecho de que los miembros de la familia real no pagan impuestos. Esto se practicaba antiguamente en diferentes culturas, ya fuese con los faraones, ya fuese con los reyes, ya fuese con emperadores, gobernadores o títulos similares. Ellos no pagaban los impuestos. Por el hecho de que eran la familia real, ellos estaban cobrando el impuesto del resto del pueblo y ellos de una manera vivían del impuesto que los demás pagaban. Entonces, cuando Jesús hace esta pregunta, era para que Pedro en primer lugar entendiese ese principio. Y cuando él dice la respuesta de Pedro en el versículo 26, Pedro le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Luego los hijos están exentos. No tendría sentido, hermanos, imaginemos por un momento que usted como padre le está cobrando un impuesto a su hijo, pero usted mismo es el que le da el domingo para que su hijo pague el impuesto. No tiene absolutamente ningún sentido. Es en ese pensamiento que Jesús está haciendo esta pregunta retórica. Pedro, ¿de quién, qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? No tiene sentido que los reyes, gobernadores, faraones, cobrasen impuestos de su propia familia porque ellos mismos eran los que los mantenían. Al hacer esta pregunta, una vez más, hermanos, enfatizo una pregunta retórica por parte de Jesús, la respuesta era verdaderamente clara. Los hijos de las familias reales no pagaban los impuestos. Quienes pagaban dichos impuestos eran los extraños, los que no eran parte de la familia real. Ahora, considerando esta información básica y cultural sobre el impuesto, que no perdamos de vista, hermanos, que este impuesto era para el templo. Este impuesto era para el templo. Con esta información en mente, hermanos, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿No es Jesús el Hijo de Dios por naturaleza? ¿No era el templo
la casa de su padre, como nos enseña Lucas 2:49 y Juan 2:16? ¿No era Jesús en realidad más grande que el templo, como nos enseña Mateo capítulo 12 y versículo 6? ¿No era el apóstol Pedro por, por continuación adopción, un hijo de adopción, que de la misma manera él no tenía que pagar el impuesto? La respuesta es verdaderamente clara, hermanos. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús estaba en un templo que era la casa de su padre, como él mismo lo dice. En realidad Jesús era mayor que el templo. Lógicamente Jesús no tenía por qué pagar ningún impuesto, mucho menos para el templo. Si nos quedamos hasta ahí y no continuamos leyendo el versículo 27, cada uno de nosotros podríamos decir: gloria a Dios, porque entonces significa que nosotros tampoco debemos de pagar los impuestos. Pero da la casualidad, hermanos, que esta narración no termina en el versículo 26, sino que continúa al versículo 27. Y en el versículo 27, hermanos, es donde vemos el punto principal de esta narración, que es donde vamos a pasar la mayor parte de este tiempo. Versículo 27, con esto en mente, continúa diciendo: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estátero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Notemos que cuando los publicanos se acercaron a Pedro para preguntarle si su maestro pagaba las 2 dracmas, él claramente dijo que sí. No es como si Pedro estaba en contra de que se pagase este impuesto, pero era necesario que Jesús le diese esta enseñanza, no solamente a Pedro, sino por extensión a cada uno de nosotros, referente al pago de los impuestos. Y un principio vital que debemos de aprender aquí, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo estaba dejando en claro que el pago de impuesto hacia el templo se debía de hacer como era demandado. Nota, hermanos, independientemente de lo injusto que sea el impuesto o la manera irresponsable que lo gastasen los líderes en aquel entonces. Recordarán que en Juan capítulo 2, versículo 16, nuestro Señor Jesucristo ya volcó las mesas, porque en el templo lo estaban haciendo un mercado. Es en aquella escena donde nuestro Señor Jesucristo dijo que habían hecho de la casa de oración una cueva de ladrones. Notemos lo siguiente, hermanos: Jesús está reconociendo que los líderes religiosos de aquel tiempo habían hecho un negocio del templo. Lo habían convertido en una cueva de ladrones. Pero en Mateo capítulo 17 le está enseñando a Pedro que para no ofenderlos es necesario que paguen el impuesto. Al decir estas palabras, sin embargo, para no ofenderlos, hermanos, podemos resumir que la razón primordial por la cual Jesús le está enseñando este principio a Pedro, pero también a nosotros, tiene que ver, queridos hermanos, con guardar nuestro testimonio con los incrédulos en todos los asuntos, incluyendo los impuestos. Notemos que Jesús, hermanos, no estaba quejándose por lo injusto que era el impuesto. Y lamentablemente, hermanos, al no entender este principio, nosotros podemos rehusar a cumplir una función como ciudadanos de esta nación, de este estado y de esta ciudad, porque consideramos que el impuesto es injusto. Estoy seguro, hermanos, que yo no soy el único que está de acuerdo en la manera tan vil que es malgastado el dinero en esta nación. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen conocimiento, hermanos, como cuando vemos nuestro cheque y cuánto dinero nos quitan, y después vemos que ese dinero está siendo usado para financiar guerras en naciones que nada que ver con nosotros, decimos: pero estos locos, ¿qué? Pero notemos lo siguiente, hermanos. En aquel entonces los líderes del templo malgastaban el dinero, pero nuestro Señor Jesucristo, para no ofender, para que no fuese piedra de tropiezo, Él está demandando que el pago del impuesto se llevase a cabo. De una manera indirecta, hermanos, lo que este principio también nos enseña es de que para no causar ofensa, en ciertos casos, para guardar nuestro testimonio como hijos de Dios y embajadores del reino en esta tierra, nos es conveniente renunciar a ciertos derechos que nosotros mismos tenemos. No perdamos de vista, hermanos, Jesús tenía todo el derecho
de rehusarse a pagar el impuesto, porque los de la familia real no pagaban impuesto. ¿Y qué familia real más grande que la de la familia de aquel que creó el cielo, el universo y todo lo que en él existe? Pero hermanos, el Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, en su humillación, vino, se humilló, incluso pagó el impuesto. ¿Quiénes pensamos que somos nosotros para no pagar el impuesto? Ahora, notemos lo siguiente, hermanos, que no solamente lo debían de pagar, sino que como lo estaremos aprendiendo, este impuesto se debía de pagar, hermanos, pero no se debía de pagar de mala gana. Y antes de que nosotros pensemos, oh no, pero es que ese era el impuesto del templo. Nosotros ya no vivimos bajo una teocracia, nosotros vivimos en una república, eso ya no es aplicado para nosotros. Antes de que se me adelanten con esos pensamientos, hermanos, vayamos al libro de Mateo, capítulo 22, un poquito más para adelante, para que veamos lo siguiente. Mateo, capítulo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esta pregunta, notemos, hermanos, que ahora ya no tiene nada que ver con la teocracia, ya no tiene nada que ver con el templo. Está preguntando directamente acerca del tributo a César, que era el emperador de Roma. La pregunta en la Biblia de las Américas dice: dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el impuesto a César o no? Versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Para nosotros, queridos hermanos, en esta nación, el César es el tío Sam, que estoy seguro que ya todos conocemos muy bien. Y lo que este texto nos está diciendo es dar al tío Sam lo que es del tío Sam y dar a Dios lo que es de Dios. Queridos hermanos, esto no es opcional para nosotros como cristianos. Es un mandato por parte de Dios. Y por si no fuese suficiente el hecho de que mismo Jesucristo, el Dios encarnado, está hablando directamente de nuestra responsabilidad de dar un buen testimonio, incluso en el asunto de los impuestos. Vean lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿cómo dice? A lo establecido por Dios resiste. Nosotros podemos pensar, me estoy oponiendo, pero es el tío Sam. No, si te opones a una autoridad estipulada en esta nación, dice la palabra, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto,
impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Queridos hermanos, cada uno de nosotros como ciudadanos del reino, pero peregrinos en esta nación, en este mundo, debemos de respetar, debemos de someternos a las leyes y reglas, siempre y cuando esas reglas y leyes no vayan en contra de la voluntad suprema, que es la voluntad de Dios. Y en el caso de los impuestos es verdaderamente claro, hermanos. Esa ley local, federal, como lo queramos ver, no ataca, no contradice la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos del reino y hijos de nuestro Dios Todopoderoso, tenemos el deber de pagar el impuesto. Y notemos lo siguiente, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo pagó exactamente el impuesto que era debido. Y nuestro Señor Jesús, hermanos, es aquí donde la cosa se pone buena. Nuestro Señor Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, dile a los publicanos que tengo unos sobrinos en Nazaret que estoy manteniendo, así que yo tengo que pagar una dracma, no dos. Esa risa dice mucho, hermanos. Hermanos, Jesús pagó el impuesto que era debido, ni más ni menos. Es lamentable, hermanos, verdaderamente lamentable, cómo hay mucha persona que se considera cristiana, pero están viendo cómo hacer fraude en sus impuestos. Eso es lamentable, hermanos. Eso nos debería de dar vergüenza, porque no estamos guardando nuestro testimonio. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. Cada uno de nosotros, hermanos, somos libres para tomar toda deducción fiscal legal disponible. Estoy seguro que ustedes cuando van a hacer sus impuestos ahí les preguntan, bueno, ¿cuánto gastaste en lo médico, en esto y lo otro? Cualquier deducción legal fiscal posible, queridos hermanos, aprovechémosla. Pero no cometamos fraude comenzando a decir mentiras y cometer engaño para pagar más en nuestros impuestos. Porque nosotros podríamos salir hasta contentos del lugar de los impuestos y decir, híjole, cómo engañé al tío Sam. Pero queridos hermanos, a quien estamos intentando engañar en primer lugar es a Dios cuando tú haces ese tipo de tranza. No hay ley establecida, queridos hermanos, que no sea respaldada por Dios en primer lugar. Y nosotros como ciudadanos del reino debemos, hermanos, de cuidar nuestro testimonio incluso en el pago de nuestros impuestos. Veamos todas las opciones legales disponibles, hermanos, para pagar lo que es debido. Pero no cometamos el grave error de comenzar a decir mentiras, cometer engaño al tiempo de nuestros impuestos, porque eso no le agrada a Dios. Y tenlo por seguro que Dios está viendo. Dios conoce tu W2 y tu W4 mejor que tú mismo, hermano, hermana. Y por lo tanto nosotros debemos de ser derechos en este asunto. Ustedes se imaginan, hermanos, que vayas al lugar de impuestos y que estés platicando ahí con la persona que hace tus impuestos y que le quieras hablar de Cristo y que le digas, sí, pues me congrego en tal iglesia y sí, mi Dios es grande y poderoso. Y que de repente le digas, híjole, pero ahí ponle mejor que gané menos para pagar menos impuestos. Ya estás tú mismo invalidando el mensaje con tu comportamiento hipócrita. ¿Cómo le podemos hablar a la gente de un Dios justo cuando en nuestra práctica estamos cometiendo injusticias? Y lamentablemente, hermanos, en el caso de los impuestos son muchas las tranzas que se llevan a cabo. Y nosotros no podemos, hermanos, llevar a cabo ese comportamiento. Veamos de una manera clara todas las opciones legales. Incluso si tienen preguntas, le pueden preguntar a la hermana Antonieta, ¿por dónde está? Ahí está la hermana Antonieta. A eso se dedica ella es la que nos ayuda con las finanzas también aquí en la iglesia. Pero hagan una cita, hermanos, allá en la oficina, no lo hagan aquí. Pero cada uno de nosotros, hermanos, nos debemos de someter a las leyes y pagar lo que es debido. A mí personalmente, hermanos, hay mucha gente que se pone muy contenta cuando le regresa mucho dinero a fin de año o a principio de año más bien. Mi meta personal es que no me regresen y que no me toque pagar. Y van a decir, pues aquí no quiere tener dinero. Claro que me gustaría recibir dinero, pero lamentablemente, hermanos, si mi reembolso fue muy grande, lo único que eso significa es que le di un préstamo libre de interés al gobierno a lo largo del año. Y yo no sé usted, pero a mí no me gusta dar ese tipo de préstamos al gobierno que malgasta nuestro dinero. Mejor pagar lo menos posible o que me regresen lo menos posible y a lo largo del año que ese dinero se vaya a mi bolsillo para administrarlo conforme a la sabiduría que Dios imparte en cada uno de nosotros.
Pero Jesús, queridos hermanos, siendo el Rey de Reyes, Señor de señores, no teniendo ninguna necesidad de pagar el impuesto, Él en su humillación lo paga, pero específicamente le dice para no ofenderles. Pedro, nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio, debemos de vivir como parte del reino. Recordemos, hermanos, cada uno de nosotros somos ciudadanos del reino y por consecuencia somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y cuál es el propósito de un embajador cuando va de su nación a otra nación? El propósito de dicho embajador es representar a la nación que lo envió de la mejor manera posible. Ahora, queridos hermanos, nosotros no somos embajadores de México. Nosotros no somos embajadores de El Salvador, Colombia o Venezuela. Somos embajadores del reino de los cielos. Por lo tanto, nuestro comportamiento debe de dar el mejor testimonio posible del reino al cual nosotros pertenecemos. Y es en ese contexto que Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo no tengo por qué pagar ningún impuesto, pero sin embargo, para no ofenderles, hay que pagarlo. Y ahora notemos, hermanos, la manera en que Jesús paga el impuesto, porque esto es verdaderamente maravilloso. Mateo 17, 27. Dice la palabra de nuestro Dios: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estátero, tómalo, dáselo por mí y por ti. Esta es la única ocasión, hermanos, en la cual nosotros vemos que paga un impuesto a través de un milagro. Y se cree, la mayoría de comentaristas están de acuerdo, que la razón por la cual lo hizo de tal manera es verdaderamente obvia. Porque al pagar el impuesto era como un recordatorio extra: Pedro, yo soy el rey del mundo. La naturaleza está atenta a la voz de mi orden. Pero, para no ofenderlos, yo le voy a dar la orden a este pescado. Ve, lo manda a su profesión antigua, la pesca, lanza el anzuelo, y cuando lo saques, al abrirle la boca, vas a encontrar esta moneda, que, hermanos, el estátero, el valor era exactamente 4 dracmas. Lo que saca de este pescado era exactamente lo necesario para pagar el impuesto de Jesús, pero incluso, hermanos, también el de Pedro. La generosidad de Jesús se manifiesta, y ahora Jesús, hermanos, está pagando una deuda de Pedro. Esto, de una manera, hermanos, nos está dando un adelanto de la misma forma lo que va a pasar en la cruz. Notemos que Jesús aquí está pagando un impuesto, está pagando una deuda de Pedro. Pero posteriormente, cuando Jesús llegó a la cruz, iba a pagar una deuda muchísimo más enorme, hermanos. No solamente de Pedro, sino de cada uno de nosotros. Jesús lo pagó por nosotros, y en esta ocasión manda a que pesque, y el primer pez iba a tener lo suficiente para pagar el impuesto tanto de Jesús como de Pedro. La palabra de Dios no nos narra qué fue lo que pasó después de que Pedro pagó este impuesto. Yo me pregunto en mi imaginación si Pedro regresó el pez al mar o se lo quedó y se lo comió, yo no sé. Pero si regresó el pescado, posiblemente el pez hasta regresó presumiéndole a sus amigos pescados que fue usado para pagar el impuesto del Rey de Reyes. No sabemos, porque la palabra no nos dice. El punto aquí es, hermanos, que Dios incluso usa un milagro para enfatizar: yo no estoy sujeto a pagar este impuesto, pero para no ofenderles, Pedro ve y saca esa moneda que va a cubrir tu deuda y va a cubrir mi deuda. Jesús no comenzó a quejarse. Jesús no comenzó a ver de qué manera hacía trampa para pagar un impuesto menor, sino que de buena gana, queridos hermanos, llevó a cabo el pago del impuesto. Y es la siguiente parte que me gustaría enfatizar, hermanos, porque ahora espero que ya tengamos suficiente claro, hermanos, que es nuestro deber. No es una sugerencia, hermanos. Es nuestro deber someternos a las autoridades, independientemente de que nosotros lo consideremos justo o injusto, siempre y cuando dichas leyes no contradigan, no ataquen la ley suprema de Dios, debemos de someternos. Y lo debemos de hacer, hermanos, sin trampa, sin mentira. Hacer lo que nos toca pagar, lo vamos a hacer, pero ahora me quiero enfocar, hermanos, en la actitud. Porque de la misma forma podemos cumplir este mandato por parte de Dios, pero hacerlo de mala gana. Comenzar incluso a maldecir
al tío Sam o a la nación a la cual nos encontramos. No perdamos de vista, hermanos, que nuestro deber es orar por las autoridades, orar incluso por el presidente. Yo particularmente estoy en desacuerdo con el 99.9 de lo que ha hecho este señor, pero es mi deber orar por él, hermanos, porque es lo que la palabra de Dios demanda. Y no solamente eso, es mi deber de la misma manera como ciudadano del reino apegarme a todas las leyes, incluyendo el pagar nuestros impuestos, pero esto no termina en llevar a cabo la función, sino que también debemos de considerar la actitud con la cual lo estamos haciendo. Y para esto quiero que regresemos, hermanos, al libro de Romanos, capítulo que ya leímos, capítulo 13, para ver los siguientes detalles. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, no le está hablando a inconversos. Y a la iglesia de Roma le está diciendo: sométase todos ustedes a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Si nos oponemos a las leyes locales, federales, estatales, nos estamos oponiendo a las leyes de Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Los magistrados están para infundir, hermanos, a las personas que hacen lo incorrecto. ¿Cuántas personas, hermanos, posiblemente incluso usted conozca algunas, cuántas personas han sido afectadas incluso en poder tener un estatus migratorio legal porque han hecho trampa en sus impuestos? Yo personalmente conozco algunos. Hermanos, todo lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Si nosotros sembramos engaño, prepárate, porque cuando llueva, la cosecha que vas a recoger, hermano, hermana, va a ser engaño. Y la palabra de Dios es clara: los magistrados no están para infundir temor al que hace al bien. Si nosotros vivimos de acuerdo al comportamiento de las leyes, no hay por qué temer. Aunque muchas veces, aunque manejemos al límite y vayamos en la línea, viene el policía detrás de nosotros y nos empiezan a sudar las manos. Pero el propósito aquí, hermanos, es que los magistrados están para infundir temor al que hace el mal, porque sabe que si es encontrado en el delito, debe de pagar esa pena. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Haz lo bueno. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. Ayúdeme a leer esta siguiente porción, hermanos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué significa eso? Por causa de la conciencia limpia delante de Dios, hermano, nosotros debemos de hacer lo correcto. Incluso cuando tengamos la convicción de que si obramos de una manera incorrecta, no seremos encontrados. ¿A qué me refiero con esto? Posiblemente alguien nos puede dar el consejo: no, pero es que haz trampa aquí porque está comprobado, el IRS no te va a hacer nada. Pero Dios sí te está viendo. Y lo que está enseñando aquí, hermanos, es que debemos de hacer lo correcto, no por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia, reconociendo que puede que puedas engañar al tío Sam, pero el Dios que todo lo ve, conoce las intenciones de tu corazón. Y está viendo directamente el comportamiento inadecuado que estamos llevando a cabo. Y por causa de la conciencia, queridos hermanos, debemos de hacer lo correcto, nos vean o no nos vean. Los humanos, porque reconocemos que Dios en todo tiempo nos ve. Dios es omnipresente, en todo lugar está. Dios es omnisciente, todo lo conoce. Y por causa de tener una conciencia limpia, debemos de hacer lo correcto, debemos de estar sujetos a las leyes en todo lo que demanda, siempre y cuando dichas leyes no contradigan lo que Dios ha demandado de cada uno de nosotros. Versículo 6.
pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que, queridos hermanos, con esta información en mente, yo les pregunto, ¿cuántas veces no hemos intentado o hemos llevado a cabo engaño, mentira en nuestra declaración de impuestos? Queridos hermanos, ese tipo de comportamiento dejémoslo para las personas que no conocen de Cristo. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no debe de haber engaño. No, pero es que no se van a dar cuenta. Dios sí se da cuenta, hermano. Dios sí se da cuenta, y para no ofenderles, para guardar nuestro testimonio, reconociendo que somos embajadores del reino, hagamos lo correcto. Nos vean o no nos vean los hombres, reconociendo que Cristo sí nos ve. El día de mañana es el último día para declarar los impuestos. Posiblemente tú ya has llevado a cabo tus impuestos y posiblemente por la falta del conocimiento de la Escritura tú considerabas, bueno, pero es que no tiene nada de malo, porque de todas maneras el gobierno malgasta el dinero. Pues yo también voy a hacer la manera para ver cómo me quedo con más dinero. Si tú ya lo hiciste, si ya llevaste a cabo esa mala acción, hermano, hermana, lo único que te queda es ponerte a cuentas con Dios, pídele perdón. Y para el próximo año de impuestos no cometas el mismo error. Paga lo que es debido. Dentro de las leyes estipuladas, cualquier deducción que podamos tomar, aprovéchalo al máximo. Siempre y cuando esté dentro de las leyes, pero no cometas fraude, no hagas engaño, no mientas para guardar más dinero en tu bolsillo. Porque el Dios que es dueño del oro y la plata está viendo tu acción. Y si los incrédulos llegasen a ver directamente nuestro comportamiento, queridos hermanos, esas acciones son piedras de tropiezo para el mensaje que somos llamados a predicar. Y no hay cosa más contraproducente, hermanos, que predicar justicia, pero practicar la injusticia. Así que tú, hermano, hermana, no solamente en el asunto de lo que tiene que ver con los impuestos, porque como lo podemos ver, el contexto general de lo que Jesús está hablando a Pedro, no se limita en que por no ofenderle solamente vamos a pagar lo que debemos. El contexto general de la aplicación de esto, queridos hermanos, tiene que ver con todo lo que la ley demanda de nosotros, siempre y cuando dichas leyes no contradigan las leyes de Dios. Si la ley local, federal o de la nación va en contra de la voluntad de Dios, nos debemos de someter a la ley de Dios antes que cualquier otra ley. El apóstol Pablo decía que era necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Pero si la ley estipulada en la nación, ciudad donde nosotros vivimos, no va en contra de la ley de Dios, hermano, hermana, no tenemos opción. Debemos de someternos. Debemos de someternos y a la vez, si consideramos que lo que se está llevando a cabo en la ciudad, estado, nación donde vivimos es injusto, es incorrecto, ora por el estado, ora por el país. Posiblemente nosotros en esta nación estemos viviendo las consecuencias de todo lo que se ha sembrado en las últimas décadas. Posiblemente sea el juicio de Dios para esta nación, no lo sabemos. Y no lo tenemos que saber con claridad. El punto es, somos llamados a someternos a las autoridades, hermanos, y orar por ellos. Estoy seguro que muchos de nosotros ya sabemos que ya vienen las elecciones. Hagamos lo que nos corresponde como ciudadanos de esta nación, pero reconociendo, queridos hermanos, que en primer lugar, antes de ser residentes o ciudadanos de esta nación, somos ciudadanos del reino. Y en primer lugar, lo que debemos de reflejar es o son las leyes del reino de los cielos. Se deben demostrar a través de nosotros para que la gente, al ver el comportamiento de nosotros, puedan escuchar nuestro mensaje y que no sea nuestro comportamiento una piedra de tropiezo para que la gente no nos escuche. Sea la ley que sea, queridos hermanos, hay que someternos a ella porque no hay ley estipulada que no sea respaldada por parte de Dios. Y reconozcamos en todo momento, hermanos, que no importa qué tan seguro tú crees que al cometer fraude, al quebrantar la ley, sea lo que sea, el gobierno no se va a dar cuenta, las autoridades no se van a dar cuenta. Hermanos, Dios sí se da cuenta. Y no podemos solamente ser cristianos donde la gente nos ve.
Debemos de ser cristianos donde la gente nos ve, pero también en lo más privado de nuestras habitaciones, donde posiblemente no hay mente humana que pueda darse cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Dios sí lo ve. Y debemos de caminar con justicia y rectitud en todas esas áreas, reconociendo que estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que sin tener ninguna necesidad, en su humillación se sometió a las leyes locales. ¿Cuánto más lo debemos de hacer cada uno de nosotros, hermanos? Que sea Dios ayudándonos, que sea Dios dándonos el dominio propio para vivir conforme a este principio. Y no solamente estar de acuerdo en nuestro pensamiento, sino verdaderamente vivir lo que la palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. En tu palabra podemos ver claramente, Señor, lo que tú demandas de nosotros. En tu palabra podemos ver las normas de conducta que se esperan de tu iglesia, tu pueblo que has redimido a precio de sangre. En esta oportunidad, Señor, hemos aprendido de esta escena en particular en la cual aquellos publicanos se acercaron a tu siervo Pedro preguntándole si tú, Señor, pagabas las 2 dracmas. En tu respuesta, Señor, tú le diste a entender que tú no tenías ninguna necesidad de pagarlo, pues tú eres el Rey de Reyes, Señor. Este mundo te pertenece, tú eres el dueño del oro y la plata. La naturaleza está atenta a la voz de tu mando, Señor. Pero tú claramente dijiste, para no ofenderles, págalo. Señor, ¿cuánto tenemos que aprender de ti? Te pedimos, Señor, en primer lugar que nos perdones si nosotros hemos obrado de una manera incorrecta. Posiblemente a través de engaño y mentira hemos llevado a cabo nuestras declaraciones de impuestos, Señor. Ese comportamiento no se debe de manifestar en tu iglesia, Señor. Si por algo somos conocidos, Señor, es porque reflejamos el carácter de tu Hijo Jesucristo en rectitud, en justicia. Ayúdanos, Señor, a representarte como es debido, no solamente en la iglesia, Señor, donde quiera que vamos, en cada acción que llevamos a cabo, Señor, que nuestras obras reflejen la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Que no lo hagamos simplemente porque tengamos temor a las autoridades, Señor, sino que lo hagamos por conciencia, reconociendo que tú eres el Dios omnipresente, tú eres el Dios omnisciente, todo lo ves, en todo lugar estás, Señor. Pone en nosotros ese sentir, Señor, de obrar de tal manera que te agradamos en todo lo que hacemos, Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, como tu siervo Pablo decía a la iglesia en Filipo, pero por el tiempo que a ti te plazca tenernos en esta tierra, Señor, debemos de ser embajadores de tu reino de la manera que tú esperas, Señor. De otra manera no seremos la luz en medio de las tinieblas, no podremos ser la sal de la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en rectitud, en todas las cosas, incluso las cosas que nosotros no consideremos que sea necesario, Señor. Podemos ver, oh Padre, cómo tu Hijo Jesucristo llevaba a cabo todas estas funciones para no ofender a los que le rodeaban. Pon ese mismo sentir en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir rectamente, representando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el tiempo que a ti, oh Padre, te plazca tenernos en esta tierra. Sea tu temor, Señor, en nuestros corazones, de tal manera que cada vez que llevamos a cabo estas funciones, incluso cuando nadie nos ve, lo hagamos de la manera recta, de la manera correcta, pues es a ti, Señor, a quien representamos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por la obra de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. La honra, la gloria, el dominio y el poder sean dadas solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.